Hola jóvenes, les saluda el profesor Reiner. Vamos a hacer otra presentación más hablando de la introducción a la hidráulica básica. Esta vez estaremos hablando de la lámina número 3, la presentación número 3, para que sigamos con este tema. Bien, el día de hoy pues aquí tenemos una imagen de lo que vamos a estar estudiando en esta unidad. Es válvulas y elementos de trabajos. Este es el tema número 3, la lámina de presentación número 3. Como primer tema tenemos válvulas distribuidoras direccionales o de vías, válvulas limitadoras de presión, válvulas antirretorno o de cierre, válvulas de caudal, válvula estranguladora de caudal o antirretorno incorporado, válvulas combinadas, o también le dicen válvulas unidireccionales. Como punto número 6 tenemos elementos de trabajos, y 7 tenemos el acumulador de membrana o válvula de cierre. Entonces vamos a comenzar los objetivos, explicar el funcionamiento de las válvulas distribuidoras, tomando en cuenta el tipo de accionamiento y recuperación, así como los estados de conmutación de la válvula. Explicar el funcionamiento de la válvula limitadora de presión, tomando en cuenta las características mediante las láminas de diapositiva. Explicar la función que cumple la válvula antirretorno en los circuitos hidráulicos, fundamentar el uso de las válvulas de caudal en los circuitos hidráulicos, dibujar esquemas de conexión básicos de los cilindros de simple efecto y de doble efecto, tomando en cuenta los símbolos de cada uno de los elementos de los circuitos hidráulicos. Entonces vamos a iniciar hablando de qué son las válvulas o qué es una válvula. Válvulas distribuidoras o direccionales o de vías. Las válvulas distribuidoras son los elementos constructivos que modifican, abren o cierran el paso a los flujos de sistemas hidráulicos. Estas válvulas permiten controlar la dirección del movimiento y la parada de los elementos de trabajos. Los símbolos de las válvulas de vías están definidos en la norma DIN ISO 1219, es la misma norma que ocupa la FESTO para nombrar la denominación, la nomenclatura de los elementos de sistemas automatización, ya sean neumáticas o de hidráulica, electrohidráulica y electroneumática. Los tipos de válvulas. Bueno, vamos a comenzar hablando de la válvula 2 vías, 2 posiciones. Estos tipos de válvulas tienen 2 vías y 2 posiciones, las cuales encontramos normalmente abiertas y normalmente cerradas. En FluidSync nosotros estaremos haciendo la explicación de esto de las válvulas. Creo que ahí se puede evidenciar más claramente cuando las válvulas conmutan y cuando cambian de posiciones. Creo que ahí se ve mucho más claro. Entonces vamos a hacer una serie de videos en donde expliquemos, pero en el FluidSync. Entonces acá nosotros vamos a ver, ok, vamos a regresarnos. Para ver esta de acá, comenzamos con las válvulas 2 vías, 2 posiciones. ¿Cómo identificamos el número de vías y el número de posiciones? Bien, para comenzar primero tenemos que ver el número de cuadros que hay. Entonces aquí donde va el mouse, esto dice que es un cuadro, ¿no? Un rectángulo. Si nos venimos a este otro rectángulo que está acá, esta válvula tiene 2 rectángulos, por lo tanto son 2 posiciones. Los rectángulos identifican el número de posiciones. Después el número de vías los vamos a contar en las conexiones que éstas tengan en cada cuadro o en cada rectángulo. Ejemplo, en el primer rectángulo que estoy señalando acá, como podemos observar, esta tiene una conexión acá y tiene una segunda conexión acá, por lo tanto son 2 vías. Si quiero hacer ese mismo conteo en la otra posición, o sea en el otro rectángulo, veré que aquí hay una punto de conexión y aquí hay un segundo punto de conexión. Entonces por lo tanto estas son 2 vías, 2 posiciones, 2 posiciones, 2 vías. Igual ocurre en esta de acá, 2 vías, 2 posiciones. Ahora, ¿cómo sé cuando es normalmente cerrada y cuando es normalmente abierta? Pues voy a observar el punto de conexión 1 o el punto de conexión P. El punto de conexión 1 representa presión y la P también representa presión. Entonces, en donde se conecte la presión del sistema es en donde va a identificar si la válvula es cerrada o es abierta. En este caso, esta válvula es abierta porque el punto de conexión P está conectado y deja paso de fluido. La flecha nos indica la dirección del fluido. Deja paso de fluido del punto de conexión 1 hacia el punto de conexión 2. Si nos vamos a la válvula representativa de este símbolo que está al lado derecho,
tiene dos conexiones, tiene dos posiciones, una válvula, dos vías, dos posiciones, pero después venimos a ver si es normalmente cerrada o normalmente abierta. Como podemos observar, el punto de conexión 1, donde se conecta la presión, encuentra un bloqueo en el símbolo. Entonces significa que en su estado normal de reposo, esta válvula no deja pasar fluido del punto de conexión 1 hacia el punto de conexión 2. Pasa fluido cuando ella cambia de posición. Entonces, en el caso de la válvula anterior, ella en su estado de reposo normalmente deja pasar aceite. Cuando ella conmuta, cambia de posición, corta el paso del aceite. Si nos vamos a la válvula que tenemos al lado derecha, normalmente en su estado de reposo ella corta el paso del aceite. Cuando ella conmuta o se acciona o cambia de posición, la flecha que está en este de acá se ubica en este cuadrante y es cuando permite entonces el paso de aceite del punto de conexión 1 al punto de conexión 2. Ahora vamos a ver la válvula, otra válvula, la válvula 3 vías, 2 posiciones. Estos tipos de válvulas tienen 3 vías y 2 posiciones. Las encontramos tanto normalmente abierta como normalmente cerrada. Aquí tenemos esta válvula que está acá. Perdón, no puse la otra imagen. Entonces veamos, comenzamos a contar. En uno de los rectángulos vamos a ver, tiene 2 rectángulos, entonces son 2 posiciones. Ahora venimos nosotros, ¿cuántas conexiones tiene en cada rectángulo? Entonces venimos, acá tiene 1, 2 y 3 en este rectángulo, entonces significa que son 3 vías. Nos venimos al otro rectángulo, 1, 2, 3. Siempre en cada rectángulo van a coincidir el número de conexiones. Ahora, cabe señalar que las válvulas se representan en un número quebrado, eso lo explico en el Fluixing, en donde el numerador dice el número de vías y el denominador dice el número de posiciones. Por lo tanto, aquí esta válvula dice que son 3 vías y 2 posiciones. Entonces, ahora es normalmente cerrada porque el punto P de presión encuentra un bloqueo acá. Aquí encuentro un bloqueo. Ahora venimos a hablar de la 4-2. Son aquellas válvulas que tienen 4 vías y 2 posiciones. Esta válvula opera de tal manera que si se aplica señal de control para cambiar de su estado inicial en fluido, circulará del punto de conexión 1 hacia el 4 y el retorno a tanque será del 2 hacia el 3. Al dejar de aplicar el fluido, para que vayamos viendo acá, al dejar de aplicar la señal, el control de la válvula regresa a su posición inicial, haciendo que el fluido se cierre del pase de 1 a 2 y el retorno de tanque será de 4 a 3, que es como nosotros estamos observando acá. Entonces, esta es una válvula que en su estado inicial de reposo está conectado el punto de presión en el punto 1, por lo tanto hay pase de aceite del 1 hacia el 2 y retorno a tanque hay del 4 hacia el 3. Ahora vamos a ver la siguiente válvula, la válvula de 5-2, son aquellas que tienen 5 vías, 2 posiciones. Esta válvula cambia de su posición inicial al aplicar una señal de accionamiento, provocando un fluido circule libremente de 1 a 4. El retorno a tanque será de 2 a 3 y el cierre de la vía 5. Al dejar de aplicar la señal de accionamiento, la válvula regresa a su posición de partida, haciendo que el fluido circule del 1 al 2 y el retorno de 4 a 5 y el cierre se aplica en la vía número 3. Entonces, si nosotros venimos esta válvula, vamos a contar el número de rectángulos, contamos 2 rectángulos, por lo tanto el 2 representa el denominador. Ese denominador ya sabemos, ¿verdad?, que es el número de posiciones. Ahora venimos a contar en cada uno de los rectángulos número de conexiones. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto es de 5 vías. Si alguien quiere contar en el rectángulo que está al lado derecho, pues entonces debe coincidir 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 conexiones. Entonces esta es una válvula 5-2. 5 vías, 2 posiciones normalmente abiertas. La válvula 5-3 son aquellas válvulas que tienen 5 vías, 3 posiciones. Operan cambiando las 3 posiciones por medio de las señales aplicadas a ambos extremos y retornando a su posición inicial por medio de los muelles. Si aplicamos una señal al terminar 14, la válvula cambia a la segunda posición donde el fluido circula del 1 al punto 4. El retorno a tanque sería de 2 a 3 y la vía 5 queda cerrada. Si se aplica una señal al retorno al terminal 12 o el pilotaje número 12, la válvula cambia de la tercera posición, haciendo que el fluido circule del 1 al 2 y el retorno sería de 4 a 5 y la vía 3 queda cerrada. Si no se le aplica señal, el accionamiento de la válvula regresa a su estado inicial
de partida donde las 5 vías se encuentran cerradas. Se aplica los siguientes criterios. Entonces, esta es una válvula 5-3. Comenzamos a ver cuántos cuadros tiene. Aquí vemos un rectángulo, acá vemos otro rectángulo y aquí tenemos un tercer rectángulo. Por lo tanto, son 3 posiciones. En cualquiera de las posiciones yo puedo contar las conexiones que esta tenga y debe de coincidir. Si inicio de izquierda hacia derecha, en el recuadro número 1 aquí tiene una conexión, 2, 3, 4, 5 conexiones. Si decido hacerlo en el recuadro del centro, 1, 2, 3, 4, 5. Si decido hacerlo en el recuadro del lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Siempre va a tener 5 conexiones. Por lo tanto, esta es una válvula de 5 vías y 3 posiciones. Ahora, al lado derecho nosotros encontramos su accionamiento a través de un resorte o bien de un pilotaje número 12, pilotaje hidráulico. Lo mismo ocurre al lado izquierdo, que tiene un pilotaje 14 y un accionamiento por resorte cuando esto lo requiera. Por ello, la válvula esta es de una válvula de centro cerrado. Más adelante vamos a hablar de los criterios de las denominaciones de las válvulas, cuando es 5, cuando es 3, cuando es 4, cuando es 2, los pilotajes y todo lo demás. Entonces ahora vamos a ver las siguientes características de las válvulas distribuidoras. Número de posiciones. Estas características es muy importante que las manejemos porque es así como las vamos a identificar. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar el número de posiciones, después el número de vías, después sus estados, después sus accionamientos. Pero aquí hablamos de 2 cosas. Número de posiciones se identifica en la válvula por la cantidad de cuadros existentes en el símbolo. Número de vías se identifica en la válvula por las líneas que tiene en el exterior del recuadro, que especifican por medio de letras o números y que son las que representan las conexiones o los conectores. Aquí tenemos un pequeño cuadro en donde vamos a ver algunas de las válvulas, de las más comunes utilizadas en la hidráulica. De hecho, en neumática es poco común encontrar válvulas de 3 posiciones. En hidráulica es muy común encontrar válvulas de 3 posiciones. Entonces comenzamos con esta válvula 4-2. Dice, válvula 4-2, posición normal es abierta porque pasa presión del punto P hacia B y hay retorno a tanque del punto de conexión A hacia T. Si nosotros nos venimos al símbolo, esta es una válvula, hay 2 cuadros, 2 posiciones, hay 4 conexiones, 4 vías. Ahora venimos, es normalmente abierta porque hay presión del punto P hacia el punto B y retorno a tanque del punto A hacia el punto T. Bien, ahora nos venimos a esta otra ejemplo que está acá. Vamos a ir explicando una por una. Esta que está aquí es una válvula de 5 vías, 2 posiciones. Dice que en su estado normal es abierta porque hay presión del punto A al punto R. Bueno, es abierta. Y del punto hay presión en el retorno, esta es presión hacia B y esta T pues que queda bloqueada. Bien, si no me entendieron, pues aquí nos vamos a ver mejor, ¿verdad? Tiene 2 cuadros, tiene 2 posiciones, tiene 5 conexiones en cada cuadro, por lo tanto son 5 vías. Entonces, esta, como podemos observar, en su posición es normalmente abierta porque el punto P de presión hay pase hasta el punto de conexión B. Y retorno a tanque va a ir desde de A hacia la R. Y en el caso de T, pues que está bloqueado, ¿verdad? Ese está bloqueado. Ahora nos venimos a la tercera válvula, es una válvula 4-3. Cuando ya comencemos a ver las válvulas de 3 vías, de 3 posiciones, perdón, ya comenzamos a ver la característica que este tiene en su centro. No vamos a ver los accionamientos, porque aquí los accionamientos pueden ser 3 accionamientos diferentes. Puede ser un esfuerzo muscular, un esfuerzo mecánico o un pilotaje. Los pilotajes ya saben que lo vamos a entender como accionamientos monoestables y biestables. O señales indirectas también que le llaman. Entonces comenzamos aquí. Esta de aquí es una posición intermedia o de centro bloqueado que le llaman. Si nos venimos al símbolo, entonces tiene 3 cuadros o 3 rectángulos, son 3 posiciones. En cada rectángulo hay 4 conexiones, por lo tanto vamos a entender que es de 4 vías. Bien, entonces acá en el centro decíamos que tiene centro cerrado. Esta es una válvula que su característica es centro cerrado. Entonces el punto P de presión está bloqueado, punto T está bloqueado. Esto de acá, todos sus centros está bloqueado. Por eso es que se conoce como una válvula 4 vías, 3 posiciones, pero centro cerrado.
porque todas sus posiciones están cerradas. Ahora nos vamos a ir a la válvula 4.3, que es este otro ejemplo que tenemos aquí. Dice que esta tiene una posición intermedia. Esta válvula dice que posición intermedia, bomba a recirculación, P de presión va a tanque y A y B pues están bloqueados. Entonces esto que está acá, nos vamos al símbolo, tiene 3 rectángulos, tiene 3 posiciones, 4 conexiones en cada posición, por lo tanto es 4 vías. Y nos venimos al centro, que es la característica que siempre vamos a estar estudiando. Entonces, como vemos, el punto de conexión P está interconectado hacia tanque. Por eso se le dice bomba a recirculación, porque la presión regresa a tanque. Y por eso muchos le dicen también válvula con centro tándem, porque este tiene una conexión de retorno hacia tanque. En el caso de las salidas a trabajo, tenemos las salidas a trabajo que son A y B, bloqueadas en este caso. En el FluidSync se va a ver cómo es su cambio de estado. Ahora nos vamos a otro ejemplo más, que otra válvula 4 vías, 3 posiciones. Dice posición intermedia. Como podemos observar, todas estas de aquí, su característica se está analizando por la posición que tenga su estado intermedio o la posición intermedia. A esta válvula se le conoce posición intermedia en H, se le conoce como válvula H también, ¿verdad? El punto P de conexión está conectado a A, B y a tanque. Esa es la característica de esta. Entonces nos venimos al símbolo, tiene 3 rectángulos, por lo tanto es de 3 posiciones. En cada uno de esos rectángulos tiene 4 conexiones, por lo tanto es de 4 vías. Y nos venimos a su centro de conexión, que es el que siempre vamos a estar analizando. Como podemos observar, hay líneas que van de P hasta A y de T hacia B. Y tenemos una interconexión internamente entre estas dos líneas verticales. Por eso se dice que cuando conectamos presión a tanque, el flujo de aceite viene a este punto, pero aquí se distribuye bien hacia A o bien por esta otra vía hacia B, o incluso, si nos regresamos aquí otra vez, bien puede tomar la vía hacia tanque. Por eso se dice que es una válvula tipo H con recirculación a todas las otras 3 conexiones. Puede ser en A, puede ser AB o bien puede ser a T. Ahora nos vamos a la otra válvula, válvula 4.3. Esta es una posición intermedia, salida a descarga, con salida a descarga. Ojo con esta situación. El punto de conexión P, A, la presión está conectada en P, pero P está bloqueado. Y donde viene A y B están conectadas a tanque. Por ello es que sus salidas de trabajo recirculan a descarga a tanque. Nos venimos al símbolo, 3 rectángulos, 3 posiciones, en cada posición 4 conexiones, es de 4 vías, y nos venimos a su centro intermedio, que es el que analizamos. Punto P de conexión está bloqueado. En cambio, el punto de conexión de salida a trabajo A y de salida a trabajo B se interconectan aquí internamente y recirculan todo el aceite hacia tanque. Eso es lo que nos dice esta válvula. Ahora nos vamos a otra válvula más. Esta es otra válvula 4.3, posición intermedia, salidas a presión. Ojo, la anterior era salida a descarga a tanque y esta es salida a presión. Vinimos aquí. Ahora el punto de conexión de presión se interconecta con el punto A y el punto B y tanque está bloqueado. Nos venimos a analizar el símbolo. Tiene 3 rectángulos, por lo tanto son 3 posiciones. En cada rectángulo 4 conexiones, por lo tanto son 4 vías de conexión al aceite. Y analizamos su posición intermedia, punto de conexión P, podemos observar de que está conectado hacia A, pero hay una conexión interna que permite también recircular aceite hacia B. Por lo tanto, a esto se le va a conocer como válvula conectada o con salidas a presión. La anterior es conectada o salida a descarga a tanque, esta es salida a presión. Y como podemos observar en su estado natural, pues entonces el tanque está bloqueado, no tiene ninguna conexión, en este caso tanque. Ahora venimos acá para analizar lo de los puntos de conexión. Según la norma DIN ISO 599, las conexiones se representan de la siguiente manera. Se pueden representar tanto con letras como con números. En el caso de las conexiones a trabajo, cuando es con letra, es con la letra A, la letra B, y cuando es con número es 2, 4 y C. Pero también en el caso de las letras, cuando existe una tercera salida que se puede dar, entonces acá puede ser A, B y C,
y cuando es número 2, 4 y 6 para salidas a trabajo. Venimos aquí, la conexión de presión cuando es con una letra siempre se va a representar con una letra P, y cuando es con número, pues con el número 1. En caso de retorno a tanque va a ser una descarga, porque aquí nosotros estamos hablando de hidráulica, con la letra T para tanque, y cuando es número puede ser 3, 5 y 7. Aquí porque estamos en hidráulica, pero en neumática el retorno a atmósfera R, S y T, y siempre 3, 5 y 7. Esta pequeña diferencia la vamos a ver en las conexiones para lo que es salida de aire en neumática. En hidráulica solo es tanque, y en neumática ya saben que puede ser R, S y T. Los números sí son los mismos. Ahora venimos a los pilotajes, X, Y y Z cuando es con letra, y cuando es con números pues puede ser 10, 12 y 14. Son las conexiones según la norma DIN, la norma ISO, para poder identificar las conexiones de las válvulas. El tipo de accionamiento se identifica en el símbolo de la válvula a la izquierda o ya sea a la derecha de los recuadros, y pueden ser mecánicos, neumáticos, eléctricos o electroneumáticos, incluso electrohidráulicos. Entonces, los esfuerzos para que las válvulas conmuten de posición, para que las válvulas cambien de posición, se representan al lado izquierdo, como en este ejemplo, o bien al lado derecho. Estos esfuerzos pueden ser esfuerzos musculares, esfuerzo mecánico y de pilotaje. Dentro de ellos vamos a encontrar un sinnúmero. No sé si los tengo por aquí, pero en neumáticas también los habíamos explicado. Entonces, las electroválvulas, en este caso que tenemos aquí, una 4 vías, 2 posiciones, la presión va de P hacia A y el retorno de B hacia T. Las flechas indican, en este caso, el flujo de aceite va a ir de P hacia B. La flecha está indicando la dirección. En este caso que está acá, el flujo de aceite va de B hacia T. Los accionamientos, como podemos ver acá, aquí tenemos un pulsador. Este es un pulsador muelle plano, perdón, me estoy confundiendo. Este es un pulsador plano, un solenoide, y acá podemos ver de que es su recuperación a su estado inicial, va a ser por accionamiento mecánico, en este caso un resorte, o sea, un muelle. Venimos acá, tenemos una válvula 4-3, 4 vías, 3 posiciones, con centro cerrado, la que ya habíamos explicado, con palanca de enclavamiento. Su centro ya habíamos explicado toda esta situación en la lámina anterior. Sin embargo, lo que voy a agregar ahorita aquí es que el accionamiento de esto es una palanca. Esta palanca puede posicionarla al lado izquierdo, al lado intermedio o centro, o al lado derecho. Los jóvenes a veces se acostumbran a decir lado izquierdo, neutro y derecho. Ahora, este símbolo que está acá me indica que la palanca queda anclada en una de las 3 posiciones. ¿Qué significa eso? En el caso del símbolo, está diciendo de que él está anclado en la posición intermedio. Cada una de estas muescas que está acá indican una posición, por lo tanto, esta es la posición izquierda, esta es la posición intermedia, esta es la posición derecha. Esa muesca allí lo que tiene es una lámina con una pequeña hendidura, con un trinquete. Cuando pasa la palanca, el trinquete cae, la uña cae en esa ranura y queda anclado ahí. Esto es para que la presión del aceite no la mueva. Entonces, cuando lo tenemos allí, el trinquete indica de que lo va a mantener ahí. Si yo lo paso a la otra posición, el trinquete cambia. Por ejemplo, la posición derecha, la palanca yo la halo hacia la derecha, porque aquí la tengo que jalar hacia la derecha, y entonces viene el trinquete, queda anclado en esta ranura de aquí, y la posición queda no se mueve, ¿verdad? Está enclavado, está en esa posición. Bien, lo mismo ocurre con esta válvula de 3 vías, 3 posiciones, con recirculación a tanque, porque vemos, ¿verdad? La explicamos en la anterior, las descargas de A y B van hacia tanque. Lo mismo es de accionamiento por palanca, y al lado derecho va a tener la simbología del enclavamiento del accionamiento de la palanca en cada una de las 3 posiciones. Aquí tenemos otras válvulas, válvula de centro tándem, o retorno a tanque, o recirculación, como le llaman también. De la misma manera, esta palanca que está acá, enclava en cualquiera de las 3 posiciones, al lado izquierdo, intermedio o al lado derecho. En este caso, este símbolo aquí indica que está en la parte intermedia. En Fluixin vamos a ver mejor representado todo esto. Esta es una válvula 4-3, como podemos observar, esta es una válvula 4-3 de centro cerrado, y al lado derecho tenemos un solenoide, un pulsador plano y un resorte. Al lado izquierdo tenemos los mismos accionamientos.
Esto, por ejemplo, estos resortes son para que la válvula siempre se mantenga en la posición intermedia. Esta de acá es una electroválvula, ¿verdad? Porque podemos ver selenoides eléctricos activándola a ambos lados. No vemos esfuerzos musculares. Este es una electroválvula. Esta es otra electroválvula. Bueno, de hecho aquí el nombre lo dice, vean, electroválvula 4.3 con centro de recirculación a tanque. Y bueno, vemos al lado izquierdo vemos el selenoide, el pulsador plano y un resorte o un muelle. Lo mismo vemos al lado derecho. Lo mismo ocurre con esta electroválvula. Esta es una electroválvula 4.3 con recirculación o tándem a tanque. Y como podemos observar, tiene un selenoide al lado izquierdo, pulsador plano y resorte. Lo mismo, los accionamientos debe tener al lado derecho. Las válvulas limitadoras de presión en el sistema hidráulico, la energía transmite a través de tuberías en las bombas y las unidades receptoras. Las válvulas son clasificadas según diversos criterios. Primero, el tipo de construcción, las válvulas de asiento, válvulas de corredera, formas de accionamiento mecánicos, hidráulicos y eléctricos. De hecho, más adelante vamos a tratar de hacer un video en donde veamos este tipo de válvula, por lo menos tal vez la de asiento. Tengo unas en el taller que las pienso desarmar para hacer los vídeos y explicarlo bien para que les sirva a las personas que están en nuestro canal de YouTube. Más adelante espero tener tiempo. Tipos de válvula. Cuando hablamos de reguladoras o limitadoras de presión, en concordancia a las funciones se asumen las válvulas de sistemas hidráulicos. Pueden utilizarse las siguientes: reguladoras de presión, de vías o distribuidoras, antirretorno y reguladoras de caudal. Las válvulas reguladoras de presión o limitadoras o reguladoras de presión tienen función de controlar y regular la presión en el sistema hidráulico y en circuitos parciales, o sea, de manera parcial. Las válvulas reguladoras de presión reducen la presión de entrada hasta alcanzar un valor predeterminado de salida previamente ajustado o predeterminado. Las válvulas solo cumplen debidamente su función si el sistema hidráulico respectivo trabaja en diversas posiciones. Válvulas reguladoras de presión, aquí tenemos las válvulas de 2 vías reguladoras de presión. Como podemos observar aquí, pues aparece la simbología. Esta está con circulación ya y esta está con centro, vamos a decir, bloqueado hasta que reciba la presión, trabaja, o se activa hasta que reajusta la presión que está preestablecida. Válvula reguladora de presión de 3 vías, esta es de 3 vías, pero con conexión a tanque. Hay unas que son con pilotaje, no sé si está por aquí. Limitadoras de presión, estas válvulas permiten ajustar y limitar la presión de un sistema hidráulico. Las presiones de mando son consultadas a la entrada P y a la válvula. Válvulas reguladoras de presión, estas válvulas reducen la presión de salida, siendo más elevada la variable y la presión de entrada. La presión de mando es consultada a la salida de la válvula. Las válvulas de antirretorno o de cierre bloquean el caudal en un solo sentido y permiten el flujo en sentido contrario. El bloqueo debe ser totalmente hermético y sin fuga, por lo que estas válvulas siempre son de asiento y además de eso tienen la siguiente construcción, que es lo que vamos a ver ahorita. Aquí vemos cada una de ellas. Los elementos de cierre, por lo general, una bola o un cono es presionado sobre una superficie de cierre correspondiente. Normalmente le decimos balín eso nosotros, ¿verdad? La válvula puede abrir el paso para el caudal separando el elemento de cierre de asiento. Las válvulas de cierre se clasifican en válvulas antirretornos con muelle o sin muelle, válvulas antirretorno bloqueable y desbloqueable hidráulicamente. Entonces, como podemos ver aquí, esta es una válvula antirretorno, pero esta es antirretorno con muelle. Aquí tenemos estas dos. Ambas son antirretorno, una lleva muelle y la otra no lleva muelle. Esta es la válvula antirretorno bloqueable mediante pilotaje que evita que la válvula se abra. Vamos a hacer algunos ejercicios con este. Entonces esta válvula se abre hasta que le llegue una señal X que logre vencer esa presión y la pueda permitir el paso. Esta es una válvula antirretorno de pilotaje que evita que se cierre la válvula. Otra que ya hemos explicado, la válvula selectora, válvula antirretorno doble desbloqueable, también vamos a utilizar de esta, ¿verdad? Las válvulas de caudal. Las válvulas de control y regulación de caudal tienen la finalidad de disminuir la velocidad de un cilindro o las revoluciones de un motor. Ambas magnitudes dependen de la velocidad volumétrico o caudal volumétrico, por lo que este tiene que ser disminuido. No obstante, las bombas de funcionamiento constant producen un flujo constante. Las válvulas estranguladoras de caudal antirretornos incorporadas con una válvula combinada. Esta es una de las primeras válvulas combinadas que nosotros vamos a estar estudiando. También se conoce con el nombre de regulador de velocidad o reguladoras unidireccionales.
estrangulada en el caudal de aire en un solo sentido. La válvula, pero aquí es aceite, ¿verdad? Disculpen que no reparé la presentación. Aquí es aceite en un solo sentido. Una válvula antirretorno cierra el paso del aceite en un sentido y el aceite circula por la otra sección ajustada. Me disculpan que no reparé esa parte de la presentación. Ahora hablaremos de los cilindros hidráulicos. Para que los esquemas hidráulicos sean más claros, se utilizan símbolos sencillos para que cada uno de los elementos constructivos. Unos símbolos se caracterizan a un elemento con su respectiva función, aunque no ofrecen información alguna sobre la estructura. Los símbolos están definidos de forma en la norma DIN 1219, que es la que estábamos hablando, que estandariza la FESTO también. La DIN ISO 1219 es la que estandariza los nombres de los elementos. Los cilindros hidráulicos transforman la energía mecánica en energía hidráulica. Los cilindros producen movimientos lineales, por lo que también son denominados motores lineales o alternativos también. Los cilindros hidráulicos se clasifican en dos siguientes básicos: cilindros de simple efecto, cilindro doble efecto y el cilindro telescópico. Aquí tenemos este de acá. Este cilindro doble efecto con las partes, ¿verdad? A este lado, al lado izquierdo, como podemos ver, tiene una culata posterior, también tiene una anterior, o sea que él va a estar sellado al lado izquierdo y también al lado derecho. Tiene un tornillo de purga, que es este que vemos acá, un vástago o émbolo, una camisa o cilindro, que es todo esto de acá, por eso está señalado aquí. El 5 es un cojinete. Esto que miramos aquí, la junta del vástago es la número 6, junta, o allí es la parte en donde se une y ahí deben haber sellos para que sea hermético, o rines también que le llaman. Y la rascadora, que es el punto de conexión número 7, que es el que hace hermético. Todo esto va a hermético a que no se fugue el aceite. Esos son los elementos, ¿verdad? Aquí tenemos una vista más amplia del componente. Bien, muchísimas gracias a todos por ver esta tercera presentación. Vamos a hacer otra presentación más de introducción a la hidráulica de cada uno de los elementos y los componentes que están en la unidad generadoras y que intervienen al momento de trabajar la energía hidráulica. Muchísimas gracias por su amable atención. Tengan todos un buen día.